Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia de Ignacio Olivera Dol, economista y corresponsal de Bloomberg. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos, Gustavo? Bien, todo bien. Un poco a las situaciones de cómo nos lleva el mercado. Sí. Estamos en condiciones siempre complicadas, pero bueno, busquemos algunas soluciones. ¿Cómo estás viendo un poco el presente económico? Bueno, en la mirada de corto plazo, como con muchas turbulencias, tuvimos unas semanas muy complicadas. Creo que si uno trata de encontrarle una explicación de todo este ruido, me parece como la principal lectura que se le puede dar es el gobierno se decidió embarcarse en el segundo semestre, que es la temporada de sequía de dólares, la época en la que suelen empezar a escasear, y siempre se sabe, en la economía argentina faltan los dólares, con la mayor apreciación del peso en décadas, ¿no? O sea, si uno mira una serie histórica del tipo de cambio, o si ve incluso el comportamiento de la gente, los flujos, había una percepción de que el peso estaba muy fuerte, de que el dólar estaba muy barato. El gobierno decidió embarcarse a esa segunda parte del año de sequía de dólares con este consenso o esta percepción del mercado de que el peso estaba en términos históricos muy apreciado, e incluso sabiendo que no iba a contar no solo con los dólares estacionales del agro, sino con buena parte de los que suelen liquidarse en esta parte del año, porque había dado incentivos como para que se adelantaran y se concentraran en el segundo trimestre. Y además se embarcaba eso con la previa electoral, cuando se sabe que eso va generando las condiciones como para una dolarización de cartera de todos los inversores, con lo cual todo lo que pasó después, obviamente agravado por decisiones de política monetaria del Banco Central, por el desarme de las LEFI y otras cosas, buena parte era anticipado por muchos en el mercado, y tiene mucho sentido que haya pasado, digamos. Pero bueno, el gobierno después trató de contenerlo con una suba de tasas y tratando de dar como a leccionar al mercado sobre esta corrección del tipo de cambio, y ahora está pagando los efectos de eso, ¿no? O sea que la crecida que se ve en la evolución de las bandas, eso prácticamente también está sujeto a la situación global. Bueno, justamente en las bandas cambiarias, decís vos. Sí. Bueno, hay mucho de eso, pero en realidad creo que eso por ahí podía decirse en el principio del segundo trimestre de Argentina, ¿no? Pero la segunda parte del año tiene más que ver con algo local, porque lo que estuvimos viendo fue una apreciación de las monedas emergentes en algunos casos, y Argentina fue en el sentido contrario, ¿no? Muy condicionado por las expectativas electorales, en donde si bien las chances del gobierno son muy buenas y eso tranquiliza al mercado, la situación binomial, digamos, entre un gobierno market friendly y el abismo, digamos, lo que es el populismo para el mercado habitualmente en Argentina, obviamente eso genera como mucho nerviosismo. Seguro. Tema reservas de Banco Central, ¿estamos tratando de salir como para tener un mejor posicionamiento de las mismas? Creo que al mercado por lo menos. Sí, hay una señal del gobierno de interrumpir la compra de dólares en este momento para no expandir la cantidad de dinero en el mercado y no fogonear con eso la inflación, pero yo creo que eso alimenta las preocupaciones, ¿no? del mercado. Hasta ahora la Argentina logró estabilizar el tipo de cambio con todo el apoyo del Fondo Monetario, pero el mercado siempre se quedó esperando ese momento en que se diera una dinámica virtuosa, ¿no? En donde el Banco Central directamente empezara a acumular dólares naturalmente, porque empieza a recuperarse la demanda de dinero. Se habló mucho de eso también en el segundo trimestre de este año, hablando del punto Anker, de cuándo la actividad o la economía argentina iba a empezar a demandar los pesos, y está claro que eso nunca llegó, ¿no? Exacto. Por más que se desacelera el ritmo mensual al que suben los precios, muchos consumidores locales aún se quejan de los incrementos, ¿sí? ¿Es así? Bueno, lo que estuvo pasando es que tuvimos primero una
inflación acumulada muy grande. Si bien se está desacelerando, hay una percepción de que el proceso de desinflación se interrumpe, por lo menos momentáneamente, por todo este ruido, sobre todo cambiario, que estuvimos viendo, y que como el tipo de cambio no acompañó todo esto y se eligió el tipo de cambio como un ancla para frenar los precios, lo que terminó pasando es que la economía argentina empezó a ser muy cara en términos de dólares y empezó a ser poco competitiva y los salarios no acompañaron eso y los márgenes de las empresas, en muchos casos, sobre todo las que están más necesitadas de un tipo de cambio favorable, tampoco mejoró sensiblemente. También todo este esfuerzo que está haciendo monetario el gobierno como para controlar el tipo de cambio y la inflación, que lo lleva a tener tasas altas, hace que la economía se empiece a frenar, que no tengan demanda, con lo cual para muchos sectores los costos en la economía argentina empiezan a estar muy, muy altos, ¿no? O sea, no hablamos ya quizá de inflación porque el incremento no es acelerado, pero sí de altos precios en la economía argentina en términos de dólares. Claro, porque en definitiva acá la inflación, agosto y septiembre, parecería que está más estable, tiene un ritmo apaciguado en líneas generales, y obviamente que eso implica que ¿es realmente por la economía o es por el tema de las elecciones? Mira, hay que ver primero el impacto que pueda llegar a tener la corrección en el tipo de cambio, que si bien fue acotada por el gobierno en las últimas semanas, se vio, ¿no?, como una depreciación del peso. Eso algún impacto puede llegar a tener, ¿no? Limitada, obviamente, por la poca demanda que hay en algunos sectores de la economía. Pero habría que ver en agosto cuánto es el traslado a precios de toda esta corrección en el tipo de cambio. Me parece que ya hay pronósticos de que va a estar por encima del 2%, si bien obviamente después todos estos pronósticos hay que ver si son convalidados. Sí, pero, se validan. Sí, pero me parece que toda esta desinflación que estábamos viendo en la primera parte del año se interrumpió, ¿no? Y hay que ver qué es lo que puede llegar a pasar después de las elecciones, pero que el gobierno, para tratar de moderar este repunte de la inflación, está pagando altísimos costos, ¿no? Claro. Por llevar los niveles de las tasas de interés a récords. Sí, eso es un poco, ¿no?, las condiciones, ¿no? Los bancos vuelven a subir las tasas de financiamiento y obviamente la nota la gente en el supermercado, un poco esas variantes caseras de determinación que pueden estar afectando el quehacer del consumo de la gente. Sí, bueno, es lo que estamos viendo en la segunda parte del año. Claro. Es como una desaceleración de la actividad, ¿no? Ya los indicadores no le juegan a favor al gobierno en términos de actividad. Creo que en esto jugó un papel bastante importante la cuestión cambiaria, fue el punto débil, digamos, de todo este plan económico, si bien el mercado como celebró todo el esfuerzo que se hizo del lado fiscal, incluso a veces también del lado monetario, pero en lo cambiario siempre quedó como algo inconcluso, no solo porque la liberación del cepo fue parcial, sino porque también el gobierno se fue favoreciendo en algún punto de ir apreciando el tipo de cambio, y esto desalienta, tanto por el nivel del tipo de cambio como por las restricciones, termina desalentando el ingreso de capitales, y eso obviamente conspira contra la recuperación económica. Sí, eso hasta que no se defina después qué es lo que va a pasar con las condiciones de las inversiones que vengan a la Argentina y que tengan el paraguas en defensa de esas inversiones. Bueno, es parte de lo que está faltando, ¿no? Exactamente. Porque en cierta forma siempre se marca esto. Sí. El ajuste en consumo, ¿lo notás en la gente? 8 de cada 10 personas tuvo que cambiar un poco el hábito de consumo, ¿no? Sí, creo que hay muy buenos indicadores en este punto, buenos en el sentido de elocuentes, que seguramente vos los seguís muy de cerca en cuanto a los niveles de morosidad, por ejemplo, de la gente, ¿no? Estuvimos viendo ya algo muy incipiente en la primera parte del año sobre el repunte en morosidad en familias, en empresas, también en el nivel de cheques rechazados. O sea, todo esto tiene que ver con cómo se va limitando la capacidad de compra de los consumidores y cómo van teniendo que
financiarse y al momento de financiarse encuentran tasas de interés más altas y se empieza a complicar. Y esto es solamente para los individuos, pero también estamos viendo problemas en las empresas que no encuentran en el mercado local financiamiento, tienen los mercados externos cerrados. Seguro. Y se ve como una lista de empresas que caen en default también. Sí, esas condiciones son las que están tratando de reversarla, pero son muy difíciles pegar la vuelta en el momento que estamos transmitiendo en estas situaciones. Sí, creo lo que pasa es que el gobierno, la Argentina al final termina pagando los costos de la herencia, ¿no? de todos años de desmanejos en lo económico y los costos también de la normalización, ¿no? En cuanto claro, el gobierno decide, sale caro. Claro, por ejemplo, no sé, cuando decide el gobierno levantar el cepo cambiario, que es algo muy sano para la economía, lo hace en un contexto de mercados cerrados y esto termina limitando de alguna manera el financiamiento de las empresas porque el cepo cambiario terminaba creando como un mercado cautivo para los emisores de deuda en dólares, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, las empresas antes como no podían comprar dólares, entonces o las personas, entonces iban directamente a comprar instrumentos en dólares, cualquier sustituto de dólares. Entonces cualquier emisor de dólares con cualquier perfil podía financiarse en el mercado local. Cuando levantan el cepo, eso desaparece, pero del otro lado tampoco tienen financiamiento externo. Claro. Y no tienen un mercado de capitales profundo, con lo cual pierden eso. Es como que Argentina termina pagando los costos de la herencia, pero al mismo tiempo los costos que se pagan cuando se decide normalizar la economía. Claro, ese gap siempre lo vas a tener porque realmente volcarte a una actividad mucho más positiva implica también el esfuerzo y el impacto negativo en el malestar general que uno se siente incómodo. Pero la realidad es que el esfuerzo vale la pena, pero es a largo plazo. Exactamente. Y hoy, en el corto plazo, está bastante complicado en cuanto son las alternativas que tenés, ¿no? Y hay también pocos incentivos de los gobiernos en general a pagar esos costos en el corto plazo, claro, ¿no? Por lo electoral. Entonces, también eso te va complicando la solución de algunas cosas. Y sí, cuando tenés la solución cerca, o por lo menos haces el esfuerzo, te critican o te maltratan las situaciones generales cuando no lo pueden corroborar o mejorar. Sí. Y ese es el punto que puede llegar a dar, ¿no? Las tasas de crédito impactan en las tarjetas, ¿no? ¿También? Bueno, creo... Porque, no sé cuál es tu sensación, sabes más que yo del tema. Me parece que sí que se está viendo como una caída muy fuerte, sobre todo desde ese lado. No sé si ves, por ejemplo, todo el crédito venía creciendo muy fuerte. Sí. En este momento, eso al final terminó siendo... En este encarecimiento del fondeo, en un país que tiene como fondeo a cortísimo plazo, le cambia directamente la ecuación a los bancos y termina siendo al final... es cautivo de las soluciones, pero exactamente, prácticamente está... Toda esta expansión que se había dado, ¿no? Ellos dando plata a más largo plazo, a tasas un poco más bajas, termina conspirando contra los márgenes de ellos en un contexto en donde les aumentan mucho los costos en el fondeo de corto plazo, ¿no? Entonces, eso, por un lado, bueno, también está afectando a los bancos, pero también está mostrando que los bancos, frente a eso, limitan las líneas de financiamiento. Me parece lo más visible está en los créditos hipotecarios, ¿no? Como vimos de un momento a otro que estábamos pensando en un boom y de repente los bancos tuvieron que interrumpirlo. Estás viendo niveles de tasa que prácticamente, o sea, no deberían ni analizarse, que están más cerca de, no sé, 10 más UVA o 8 más UVA, y eso hace que prácticamente se corte, ¿no? el financiamiento. Y bueno, por el lado de las tarjetas, cuando uno necesitaba de ese financiamiento para ir sosteniendo un consumo mes a mes, obviamente complica también en el consumo de la gente en el día a día. Sí, porque uno queda atrapado en el efecto que eso provoca cuando vos tenés que salir a utilizar la tarjeta para financiarte el déficit que tenés en tus ingresos como para poder llegar al aguinaldo. Vamos a
verlo como antiguamente se trataba situaciones de estas características. Exacto, sobre todo en un año donde los salarios no le ganaron mucho a la inflación y que encuentren también ese canal de crédito cortado es bastante... Sí, tal cual, lo mismo pasa con los créditos personales, ¿no? O sea, los bancos también salen a achicar las carteras de créditos porque realmente también afecta estas situaciones generales. Sí. Así que, bueno, me parece que es una alternativa. Otro detalle que puedo llegar a notar mucho es que desaparecieron un poco los compradores o inversores en la compra de dólares. Sí, en agosto, ¿no? Exacto. Sí, después de la suba en el tipo de cambio, pero sobre todo la suba en las tasas de interés, ¿no? Donde alentaron mucho el carry o lo que sea, o las opciones de ahorro. Un plazo fijo está pagando cerca de 40-50% anual frente a una inflación esperada menor al 30%. Es una tasa real que no sé si vos, a ver, decime, ¿te acordás de estos niveles de tasa real tan altos en algún momento? Porque nosotros tuvimos tasas de interés nominal muy altas con el 100, 200% podía haber, pero con inflación esperada tanto menor. No sé si tasas de interés real tan grandes se vieron en los últimos años en Argentina, ¿no? No había una visión de 2 dígitos. No, claro. De 2 dígitos es menos complejo la alternativa de lo que se podía presentar con esos niveles de tasa. Sí. Así que... Bueno, frente a eso es lógico que mucha gente haya decidido dejar de comprar dólares y empezar a optar por un plazo fijo o algún instrumento en pesos. Obviamente después ahí va a haber que ver qué es lo que gana, como siempre, si la codicia o el miedo o el riesgo, ¿no? Porque obviamente están las elecciones de por medio, ¿no? Hay que decidir si pasar las elecciones en pesos, a buena tasa o en dólares, ¿no? Le dejamos el incógnito, ¿te parece? Bueno, Nacho, te agradezco mucho por haberme acompañado y bueno, obviamente vamos a tener otra oportunidad como para poder estar más tranquilo, con más extensión, como para poder seguir charlando. ¿Te parece? Bueno, bárbaro, muchísimas gracias, Gustavo, gracias a vos por acompañarme. Bueno. A todos ustedes les agradezco y los espero la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao.